Bueno, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Me alegro. Bueno, en primer lugar, recordarles, hoy se cumplen 9 meses del comienzo del gobierno, allá por el 10 de diciembre del año pasado. A modo de repaso, quería resaltar algunos puntos que han ocurrido en estos 9 meses. En primer lugar, se logró bajar la inflación del 25,5% en diciembre al 4% en el mes de julio. Esto, recordemos, se hizo sin precios cuidados, sin ley de góndolas, sin chamanismo económico, que por supuesto nunca había dado, ni dio, ni dará jamás resultado. Recordando también que exactamente hace un año el viejo equipo económico o el anterior equipo económico, allí la inflación mensual era del 12,4%, con chamanismo económico, con precios cuidados, con precios regulados y con toda la maraña de regulaciones y trabas que tenía la economía argentina. En segundo lugar, recordarles, en estos 9 meses se realizó el ajuste más grande de la historia, repito los números del desequilibrio: 5 puntos del producto en el Tesoro, 10 puntos del producto en el Banco Central, 15 puntos del producto total era el desequilibrio en las cuentas públicas. Y este ajuste se llevó especialmente en la estructura política, se bajó la cantidad de ministerios de 18 a 8, se eliminaron cargos políticos, se congeló el salario de los funcionarios. El otro día les recordaba que el salario del presidente de la Nación es el segundo más bajo de toda América Latina, medido en dólares, y se recortaron partidas presupuestarias superfluas como dinero para choferes, asesores y todo lo que no solo se pueden imaginar, sino todo lo que les fui contando a través de estos 9 meses aquí en la conferencia. También algo muy importante, hemos suspendido la pauta oficial por un año, como recordarán, y todo esto implica menos plata para la política que durante tanto tiempo atacó el bolsillo de los argentinos. En tercer lugar, recordarles de estos 9 meses el retorno del orden. En estos 9 meses se lograron terminar con los piquetes, veníamos sufriendo en torno a 18.000 piquetes anuales, esto se ha reducido a 0. En Rosario, producto del orden que se estableció, tanto por orden del presidente como por acción de la ministra Bullrich, bajaron un 60% los homicidios. Y como dijimos, esto trajo normalidad o mayor normalidad a la ciudad de Rosario, donde vimos especialmente lo ocurrido en las vacaciones, donde fue una ciudad turística que volvió a recuperar ese espíritu de recibir turistas y de que esa actividad se vuelva a la normalidad. Y por último, quería recordarles la transformación que se hizo en materia legal y desregulatoria, más allá de las reformas que siempre mencionamos acá, ¿no? Las 800 reformas de la ley bases y el DNU, mucho más ambiciosa que en la ley de convertibilidad, y además, bueno, toda la maraña de regulaciones que viene desarmando el ministro Federico Sturzenegger. E incluso se hizo un pacto con 18 de los 24 gobernadores para que Argentina recupere premisas básicas. Eran básicas, pero las habíamos olvidado, como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, algo que no logró ningún fundamentalista del consenso político. Todo esto un giro de 180 grados respecto de lo que se venía haciendo, y es lo necesario para retomar, después de más de 100 años de decadencia, el sendero de libertad y crecimiento. En otro orden de cosas, pero bueno, relacionado también al paso de estos 9 meses, en virtud de la estabilización que se logró en estos meses, contarles que según datos de la Secretaría de Trabajo, creció la contratación de trabajadores en el sector privado. Esto se produce gracias a la recuperación de las contrataciones de personal en julio con respecto a las del mes anterior, donde la tasa de incorporaciones pasó del 1,3 al 1,6%. Entre los sectores que incrementaron su nivel de empleo, como ya habrán leído en el informe, se encuentran los de la construcción, después de 11 meses de caída, comercio, restaurantes y hoteles, servicios financieros y trabajadores independientes.
Además, los salarios reales del empleo asalariado registrado privado mantuvieron una tendencia creciente desde abril. En julio, el salario real medio creció un 2% con respecto a junio y acumula un aumento del 12,6% en los primeros 7 meses de este 2024. Las expectativas a futuro también son positivas. El 25% de las empresas, o sea, 1 de cada 4, planea aumentar su dotación de personal. En cuanto a la industria, el mes de julio creció un 6,9% respecto al mes anterior y la construcción creció en torno al 8% también en relación al mes anterior. Por su parte, el sector agropecuario invirtió más de 25.000 millones de dólares en la campaña agrícola 2023-2024, una de las más altas de los últimos años. También aumentaron 6,8% las exportaciones de vino con respecto al 2023. Asimismo, la baja del impuesto país y la reducción de los tiempos para el pago de las importaciones trajo beneficios. Ternium bajó un 7% el precio de la chapa desde el 1 de septiembre. El sector automotriz, Toyota, Nissan y Peugeot bajaron sus precios entre el 2 y el 4%. Incluso Renault ha llegado a bajar sus precios en uno de sus modelos en un 23%. En tanto, luego de la derogación de la ley, los valores de los alquileres cayeron un 26,6% en términos reales en Buenos Aires y los alrededores. Además, la oferta creció un 195%. El gobierno del presidente Milei cumple con lo que prometió al asumir el mandato el 10 de diciembre y, como dijimos siempre, paz y administración es nuestra premisa, valga lo redundante, principal. En otro orden de cosas, contarles que el Ministerio de Capital Humano estableció la esencialidad del sector aéreo para garantizar un nivel mínimo de servicio, aun cuando haya conflictos sindicales que paralicen la actividad. Esta medida se implementó a raíz de los paros aeronáuticos de los últimos días, que de manera injusta y irresponsable dejaron a miles de pasajeros sin poder viajar. El sector aéreo es, para nosotros y para el sentido común, fundamental para la conectividad de un país, especialmente el nuestro, para el comercio y para el transporte de personas. Es por eso que si se incumplen los acuerdos sobre servicios mínimos, habrá sanciones, de acuerdo, por supuesto, a la legislación vigente. Además, por los paros encubiertos llevados a cabo recientemente, Aerolíneas Argentinas denunciará a los gremios de pilotos APLA y tripulantes ante la justicia. Estos gremios, recordemos, son los mismos que festejaron el cierre del aeropuerto del Palomar, defendieron el déficit de Aerolíneas Argentinas pagado por todos los argentinos, se opusieron a la apertura de cielos argentinos abiertos a la libre competencia y destruyeron el sistema aerocomercial argentino, por supuesto, en complicidad con quienes gobernaron la Argentina hasta el 10 de diciembre. Es la primera vez que un gobierno avanza con la esencialidad del sector aéreo y esto es porque la Argentina patotera se terminó. A los problemas ordinarios, soluciones extraordinarias, como dice una canción, haciendo cosas raras para gente normal. Contarles también que a partir de fuentes abiertas, a las que accedemos todos, pero que también accede el Ministerio de Seguridad, suponemos que se están planificando actos de violencia para la movilización del día de mañana frente al Congreso, por lo que en virtud de esto se va a proceder a realizar un operativo de seguridad especial. Atacar al Congreso es atacar la democracia, atacar el funcionamiento del Congreso es atacar la democracia y no se va a permitir y se va a cumplir a rajatabla se van a cumplir con los protocolos vigentes. Por supuesto me refiero al protocolo de orden público, el conocido popularmente como el antipiquetes. Apelamos a la responsabilidad de todos los sectores para que mañana esto, por supuesto, no ocurra y esta información, repito, de fuentes abiertas no se condiga con la realidad. Por otro lado, y ya termino, dos temas más. El presidente de la Nación tomó la decisión de despedir al interventor de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Y por otro lado, contarles que el día domingo a las 21 horas
El presidente se va a hacer presente en el Congreso Nacional para anunciar el presupuesto 2025. Esto es todo, los escucho. Manuel, buen día. ¿Cómo estás? Pablo Lapuente para Letra P. Recién hacías un repaso de los datos que entiende el gobierno, son positivos en estos 9 meses de gestión. ¿No tienen alguna suerte de autocrítica también de estos 9 meses? Si podés enumerar alguna de ellas, teniendo en cuenta que quizás quisieran rever las políticas como para subsanarlas, digo, apelando un poco a la memoria, ¿no? Una jubilación mínima apenas supera los $200, tienen dificultades incluso para llegar a acuerdos políticos con la oposición dialoguista, con los sectores que en un inicio eran aliados del gobierno, e incluso también hay despidos masivos en áreas del sector público, del privado, incluso en las automotrices que vos decís que bajaron los precios por algunas medidas del gobierno, también tienen dificultades, y con respecto a eso hay alguna suerte de autocrítica que puedas mencionar en estos 9 meses de gestión. Y algo también de rigor de la reunión de gabinete es si tenés precisiones de cuándo retoma su rol Guillermo Francos con el problema de salud que tuvo en los últimos días, y cómo evaluás o qué rol ves que va a tomar el ministro de acá hacia adelante, teniendo en cuenta que se menciona no solo en el gobierno, sino en la oposición, que muchas de las cosas que salen de la gestión pasan en realidad por las manos de la secretaria general Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, y no así por el jefe de gabinete. Gracias, Manuel. Bueno, preguntas con respuestas largas y amplias. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Con respecto, nosotros somos un equipo de trabajo de conversación y debate interno permanente. Digo, no, en tal caso, si hay autocríticas, no es nada malo, digamos, y permanentemente vamos comentando cada paso que damos dentro de la gestión. Con respecto, me nombraste jubilaciones y me nombraste algún otro tema más. Sí, o en general si hacen, si podés, más allá de lo que mencioné, si pueden hacer ustedes una No, autocrítica de estos nosotros, 9 meses de ok, gestión. Mencioné jubilaciones, algo más general, despidos, ok. diálogo con la oposición. Bueno, el tema jubilaciones es interesante, aparte porque ha sido un tema de los últimos días, era un tema, por supuesto, que mañana va a volver a ser parte de la escena, y lo hemos comentado en infinidad de oportunidades, al margen de que consideramos que estos meses de gestión hemos intentado recomponer dentro de lo que permite la restricción presupuestaria las jubilaciones en lo más que estaba al alcance de esas cuentas públicas, valga la redundancia, o de ese equilibrio de las cuentas públicas o de esa restricción presupuestaria. Lo cierto es que nosotros entendemos y somos conscientes que cuál es la situación del sistema jubilatorio argentino. Entendemos que es un sistema que lo han despedazado, lo han destruido, lo han fundido y lo han usado como una gran caja política, transformando durante mucho tiempo ANSES en una gran caja de subsidios. Te pasó cuando estatizaron las AFJP, prometiéndole a los jubilados una mejor jubilación, y cuando además jubilaron a millones de personas sin tener los aportes correspondientes. Recordamos que en un sistema de reparto, de un lado tenés los aportes, del otro lado tenés al pasivo que hace usufructo de esos aportes. Y esas jubilaciones, cuando no se les tenía en cuenta el ajuste por inflación, porque en la fórmula anterior esa fórmula no incluía la variable de inflación, ahora nos pareció lo razonable que los jubilados se ajusten por inflación. Nada de esto indica que un jubilado está en su mejor momento, sino simplemente que hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance y lo vamos a seguir haciendo. Pero a veces cuando se habla de determinadas variables, cuestiones o situaciones, en este caso con el sistema jubilatorio, pero puede ser cualquier otro, están olvidando del desastre que han hecho en la Argentina y de la cantidad de bombas y de tierras arrasadas que recibimos el 10 de diciembre. Así que todo lo que estamos haciendo es en pos de mejorar no solo el sistema jubilatorio, sino también los salarios, el nivel de inversión, el nivel de empleo, ni que hablar de la actividad y de tantas otras cosas. Así que esa es nuestra línea, absolutamente inamovible, más allá de que uno, volviendo a
a la cuestión de la autocrítica, más allá de que uno en el día a día va, por supuesto, tratando de mejorarse a sí mismo. Eso lo hacemos todos porque es nuestra obligación. No es algo que nos tenga que gustar o no gustar. Nuestra obligación es mejorarnos todos los días y es lo que hacemos. Con respecto al jefe de ministros Francos, no entiendo la pregunta en términos de su rol. Es el jefe de gabinete y actúa como tal, y no veo a qué se debe tu pregunta. Sí, déjame recordarte, hoy tomé nota de algunas internas que ustedes nos han adjudicado a lo largo de estos 9 meses. Los 9 meses, viste, cuando cumplimos meses vas haciendo reflexionás sobre lo que ocurrió. Nos inventaron una interna entre Santiago Caputo y Sandra Petovelo, una interna entre Mondino y Karina Milei, una interna entre Santiago Caputo y Karina, una interna entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, una interna entre Santiago Caputo y Petovelo nuevamente, una interna entre Santiago Caputo y Cunio Libarona. Han despedido a Mondino, a Russo, a Cunio, a Luis Caputo, a Petovelo, a Francos y a mí. Así que si te referías a eso, nada va a cambiar. No sé cuál es el punto, digamos. No me refería a tuvo un eso. episodio de salud y se va a reincorporar. Creo, no tengo el último parte, pero entiendo que le han dado un par de días de reposo, así que su fanatismo por el trabajo va a ser que él va a querer reincorporarse lo antes posible y lo esperamos ansiosos. Dos aclaraciones. No me refería a eso, a una interna de la que no hablamos nosotros ni dimos por renunciado a ninguno de los que... Solo a uno que después, bueno, efectivamente renunció, el ex jefe de gabinete. Bueno, pero más allá de 100 eso, nombres, no vamos a tocar... en uno le invocan, ¿no? Claro. Esto es como el que tiene intuición. Muchos tienen intuición y muchos otros tiran todas las variables, en una le invocan. Y con respecto a Santiago Caputo y Karina Milei, era qué rol ocupaban ellos, si iba a ser el jefe de gabinete el que mantenga diálogos con la oposición y mantenga la Pero va a seguir todo de la igual que gestión. hasta ahora. No veo qué ha pasado que les ha cambiado la percepción de lo que sigue ocurriendo dentro del gobierno. Jaime. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Jaime Rosenberg, La Nación. Bien, gracias. Preguntarte por, cómo ve el gobierno, más allá de los temas de seguridad que vos planteaste para la sesión de mañana, si hay optimismo en relación a que puedan conseguir el número para evitar que caiga el veto del presidente, y si podés confirmar la presencia de legisladores del radicalismo aquí con el presidente, que bueno, circulan versiones que estarían con él, justamente diputados que apoyarían, digamos, la postura del gobierno en ese caso. Y segundo, si podés dar algún dato de lo que dijiste recién del pedido de renuncia al interventor de Yacimientos Río Turbio, ¿a qué se debió este pedido de salir, o si lo pidieron desde el gobierno, y si tiene algo que ver con todo lo que salió, las versiones periodísticas sobre pedidos de coima a una empresa para poder invertir en una compra de carbón? Gracias. Bueno, con respecto, sí, efectivamente el presidente está, creo que ya no, pero estaba en reunión, efectivamente a las 10:30 se reunía con diputados, con representantes de la Cámara de Diputados en una reunión como las que hace habitual, hizo una la semana pasada y habitualmente las hace. Con respecto al despido del interventor, sí, efectivamente está relacionado con donde el presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, el presidente siempre va a hacer a un lado al responsable, no porque sea efectivamente responsable, sino porque el presidente quiere que todo se lleve adelante con total transparencia. Así que mientras que se aclaren los hechos, el presidente ha tomado la decisión de efectivamente despedir al interventor. Siempre somos optimistas, Jaime, siempre. Buenos días, vocero Nicolás Gallardo de CNN Radio. Una de las preguntas la hizo recién el señor Rosenberg. No la hagas entonces. Pero me quedó claro, ¿el gobierno tiene blindado ya el número? Esa es la pregunta que le hizo Rosenberg. Un tema del Congreso, de la Cámara de Diputados. Bien, con lo cual lo saco de ese tema. Tenés que hacer 257 preguntas. No, son menos, son un poquito menos. Para saber si está el número o no, tenés que hacer 257 preguntas. Le haremos, como Encantado. hacemos. Empezá porque falta poquito. Sí.
Dos consultas. Una, naturalmente, le iba a preguntar por el tema del operativo de mañana, el tema que usted ya ahondó. Quiero preguntarle si puede dar nombre y apellido de las organizaciones. No detalle de inteligencia, por supuesto, pero sí, de todas formas, es público No, pero ya. es público, no hay informes de inteligencia, es información pública de algunas declaraciones que se han hecho, que donde efectivamente se entiende que puede existir la posibilidad de actos de violencia y apelamos a que efectivamente eso no ocurra y se va a disponer de un operativo especial para esta situación particular. ¿Qué significa especial? Y le quiero preguntar, ¿cuáles organizaciones? Usted en su momento las ha calificado de rancias. Le quiero preguntar, ¿cuáles son esas organizaciones ¿Y las rancias? rancias? ¿Qué es una organización rancia? Dígalas usted. Dígalas usted. No, ¿Cuáles son los movimientos de izquierda, de la Cámpora? ¿Quiénes? ¿Es la CGT? Los que tiran piedra, los tirapiedras. Los tirapiedras son los rancios, son los que no entienden el cambio de la Argentina, no entienden lo que la gente quiere y no entienden lo que es vivir en una democracia y manejarnos de una manera civilizada y no como bárbaros. Y por último, le agradezco el tiempo, tema Venezuela. Ayer no hubo conferencia, con lo cual creo que sigue siendo importante. ¿Cómo tomó el gobierno, el presidente, el asedio a la embajada argentina en Venezuela? Hoy bajo custodia de Brasil, seguramente ahora le van a repreguntar, pero ¿cómo tomaron eso? Si creen que es una represalia por el pedido de detención al presidente Maduro, ¿cómo toman ambas situaciones? Le pregunto a usted porque la canciller es imposible hablar hace meses con ella, está oculta. Gracias. Bueno, no sé si está oculta, yo la veo, pero por ahí no te quiere ver a vos, qué sé yo. ¿A nadie? Qué mal. La última vez que hablaste sin micrófono me metiste en un lío, así que te sugiero que sin micrófono no vuelvas a hablar. Gracias, sos muy amable, Tati. Bueno, le voy a transmitir tu queja y la de todos a la canciller. Debe estar de viaje o muy ocupada, porque tiene una agenda muy, muy, muy nutrida. Así que le voy a traspasar tus inquietudes. Lo de Venezuela, el caso puntual que mencionás, no deja de consternarnos, pero no deja de ser parte de un régimen, de un dictador que se olvidó de lo que significa la república, de lo que significa el respeto y de lo que significa la ley. Así que nada nos sorprende, es un tema que por supuesto manejamos con mucha discreción y mucha cautela, pero estamos atentos, siguiendo el minuto a minuto de lo que ocurre allí y, repito, consternados y preocupados y tristes además, por supuesto, por el pueblo venezolano todo. La colega de Brasil seguramente le va a preguntar más detalles de CNN Brasil, pero quiero que al menos quede bien específico el pedido de detención, más allá que ha sido público, está en los medios, pero me gustaría que usted formalmente, aunque sea para tener el testimonio bien claro, si el gobierno quiere la detención de Maduro y cuáles pueden ser esas maneras para instrumentar esa ansiada detención que no se ha logrado en estos años. Bueno, a ver, te repito, estamos ante un régimen dictatorial, entonces vos lo estás tal vez pensando dentro de un esquema lógico, como lo pensamos todos, de un esquema democrático, pero Maduro ha transformado a Venezuela en una dictadura, entonces en tal caso, cuando se tenga alguna determinación o alguna acción clara que seguir o algún camino que transitar, se los vamos a comunicar. Por ahora, bueno, sí, el pedido se hizo porque es nuestra posición, digamos, como lo es con cualquier dictador. Y además porque en Venezuela hay algo adicional que es que ocurre con todas las dictaduras, pero por ser una dictadura latinoamericana y por tener muchos venezolanos viviendo en la Argentina, en toda América, pero digo, particularmente en Argentina, vimos cómo esta dictadura despedazó al pueblo venezolano, los destruyó, los hundió en la miseria y no sé cuál es tu sensación, pero muchos de ellos, por desgracia, piensan que no van a poder volver nunca más a Venezuela y con eso hay que terminar. Martín, querido. Buen día, Manuel. Martín Fernández para Radio La Ciudad. Bien, por suerte. Quería consultarte al respecto del decreto de acceso a la información pública, dos cuestiones que tienen que ver con eso.
Primero, si considerás que hubo o no contradicción entre los dichos del jefe de gabinete la semana pasada, señalando que no se iban a acceder, el gobierno iba a acceder a que se modificara el decreto. Luego vos señalaste que no iba a haber modificaciones, punto número uno. Y en segunda instancia, y en el mismo sentido, preguntarte cuál es para el gobierno la línea que separa lo que es la vida privada, teniendo en cuenta que el decreto señala que lo que tiene que ver con la vida privada no se va a poder preguntar o acceder a esa información. Esto te lo consulto porque gracias por ejemplo, a datos de la vida privada del expresidente Alberto Fernández, la sociedad obtuvo datos que la conmocionaron y que terminaron poniendo lo que fue la gestión del expresidente en un lugar distinto al que tenía hasta ese momento. Entonces, ¿cuál es para el gobierno el límite para considerar lo que es vida privada y lo que es de interés público o no? Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros nos da mucha pena que hayan operado, no me refiero a vos, por supuesto, ¿no? En términos generales, cómo han operado de una manera muy cruel a una persona de 74 años que además es el jefe de gabinete de ministros. La verdad es que no hubo ninguna contradicción. Lo expliqué acá, creo que el mismo viernes, contra mi declaración, digamos, después creo que uno de ustedes me preguntó, y el jefe de gabinete de ministros manifestó efectivamente que nosotros estamos abiertos, escuchamos y analizamos cada uno de los planteos que nos hacen, referido en este caso al acceso a la información pública, pero podría haber sido cualquier otra cuestión, y yo simplemente lo que dije fue que efectivamente dentro de esas cuestiones no se iba a modificar el decreto. No hay ninguna contradicción, más allá de que después, bueno, los temas van escalando y los temas se van distorsionando y, repito, nos dio mucha bronca a todos los que conformamos el gobierno lo que se hizo con el jefe de gabinete Guillermo Francos, a quien aprovecho para mandarle un abrazo enorme. Eso por un lado. Con respecto al límite entre la vida privada y la vida pública, no sé a qué episodio te referís puntualmente, que me hiciste mención recién, como para tener una referencia. A los videos donde se lo ve al presidente en el despacho con una dama en una situación íntima. Ok, entiendo que eso no surgió del acceso a la información pública. ¿Es correcto? Se conocieron. Está bien, pero no por el acceso a la información pública. No tengo la información desde dónde aparecieron, no la tengo yo. Pero entiendo que no parten de la ley de acceso a la información pública. Las visitas sí se pueden conocer y no sé si a través del decreto se va a seguir garantizando que eso se conozca o no. Yo fui usuario del acceso a la información pública cuando estaba del lado de ustedes, así que además sé perfectamente cómo funciona y sé perfectamente cómo te diría que contestaban de una manera extraña algunos pedidos de información pública. Pero al margen de eso, nosotros somos defensores de la información pública y somos defensores de que ustedes efectivamente tengan acceso a toda la información que atañe al desempeño del funcionario en diferentes actos, a lo que respecta, por supuesto, al uso de los recursos públicos, y eso no va a tener absolutamente ninguna limitación. Yo creo que el viernes mismo di algunos ejemplos de algunos pedidos insólitos que nos habían hecho sobre nuestras propias mascotas o sobre la felicidad de nuestras propias mascotas, tema además absolutamente subjetivo, ¿no? Y te lo dice alguien que tuvo perros que tal vez no fueron tan felices, y la verdad es que no tengo por qué contestar si mis perros son más o menos felices. Pero de todas maneras, al margen de eso, la única limitación que se pone es al abuso de la herramienta. La información pública no va a tener ningún tipo de limitación de absolutamente ninguna índole, porque no es nuestro espíritu, de hecho, efectivamente el espíritu
de la reglamentación es que el acceso a la información pública se use efectivamente para ver qué está haciendo un funcionario, para pedirle información a los funcionarios y para pedirles explicaciones a los funcionarios sobre la gestión, sobre el uso de fondos públicos y sobre cómo desempeña con recursos de la gente cada uno de sus días en las diferentes funciones del gobierno. No tienen un espíritu restrictivo ni tiene un espíritu que vaya en contra de la libertad de la información. Y nada, te repito, ni los videos surgieron por los aberrantes videos, dicho sea de paso, no surgieron por el acceso a la información pública, como tampoco surgió la foto de la fiestita de Olivos. De hecho, eso lo filtraron ustedes, los periodistas. Y nada tiene que ver con el acceso a la información pública. Y además de otros pedidos insólitos que llegan, y no te olvides que también por cada pedido insólito que llega, que nada tiene que ver a la utilización de recursos públicos y que nada tiene que ver al desempeño del funcionario, detrás de la respuesta si mi perro es feliz o no, tenés un montón de gente abocada a permanentemente recibir, analizar y contestar ese tipo de cuestiones. O sea que además te metes en un gasto adicional que no tiene absolutamente ningún sentido porque no hace a que la gente pueda acceder a la información pública, sino que hace a otro montón de cuestiones que solamente hacen que el gasto público sea más y que la ineficiencia sea más. Pero no va con el... jamás se nos ocurriría hacer nada que vaya en contra de la información pública. Por acá, Manuel, Miguel. buen día. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. ¿Qué tiene en mente el Gobierno Nacional con respecto a yacimientos carboníferos fiscales, sobre todo después de estos hechos que se acaban de conocer? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, volviendo al tema de Venezuela, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou convocó a los líderes regionales a reunir esfuerzos en pos de tratar de normalizar democráticamente lo que pasa en Venezuela, y no ha habido un eco, por lo menos yo no he escuchado, a propósito oficialmente del gobierno, ya que el presidente Milei desde un principio trató de promover esfuerzos mancomunados precisamente de sus pares, los líderes regionales. Muchas gracias. Bueno, pero es un poco lo que hablábamos con Nico, que Nico pregunta y se va. A ver, nosotros lo estamos pensando con la lógica de una democracia y es un tirano que está está llevando adelante una dictadura desde hace un montón de años. Entonces, entiendo el punto que planteás, pero son pasos que se van dando de manera muy cautelosa y más allá de todas las declaraciones y las denuncias que uno puede hacer, estamos ante un dictador que lejos está de querer normalizar por la vía democrática la situación en Venezuela. Entonces estamos analizándolo con la lógica nuestra, que respetamos la democracia, que respetamos la república y que respetamos la ley. Estamos haciendo un paralelismo con una dictadura y eso no tiene punto de encuentro, no tiene punto de análisis. Por eso es que no se puede responder a tu pregunta, porque son episodios que se van analizando con el transcurrir del tiempo y con el transcurrir de los hechos que van ocurriendo en Venezuela, como mismo en las elecciones existía la esperanza de que esa elección sea transparente o que sea con un grado de certeza con respecto a los resultados, o que con el resultado observado por la oposición venezolana pueda haber pruebas de que efectivamente Maduro se había consagrado ganador por propio derecho, porque efectivamente la gente lo votó, tampoco ocurrió. Entonces no esperemos cosas que la dictadura de Maduro no muestra que vaya a haber en Venezuela. Cualquier novedad o avance que haya en cuestiones de lo que la Argentina pueda seguir avanzando, más allá de lo hecho hasta acá, independientemente de que haya un encuentro entre diferentes líderes o cualquier otra presentación que se pueda hacer a nivel internacional, es algo que se va analizando en el día a día y que por supuesto es un tema que nos preocupa no solo a los argentinos, o al gobierno argentino, sino también al resto de los países de la región. Es muy grave lo que pasa en Venezuela, pero es una dictadura. No es hoy no se vive en democracia en Venezuela. Y con respecto al yacimiento
Río Turbio. Estamos probablemente hoy por la tarde o mañana tengan alguna novedad de cómo efectivamente sigue adelante la administración de los yacimientos. Última pregunta. Hola, vocero, buen día. Luciana Tadeu, de CNN Brasil. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Vocero, ¿ustedes están en contacto con otros países para buscar una nueva nación que custodie los intereses argentinos en Venezuela frente a este anuncio del gobierno Maduro de que Brasil ya no va a poder representar las necesidades argentinas allá? Y en este mismo sentido, si ustedes están en contacto con el gobierno venezolano, ya que el gobierno venezolano va a tener que autorizar esta nueva nación a que custodie los intereses argentinos. Gracias. Bueno, todas preguntas que no te puedo responder porque efectivamente estamos avanzando para que primero que nuestra residencia allí, que los asilados allí no tengan absolutamente ningún inconveniente. Sabemos los episodios ocurridos el fin de semana que trajeron mucha preocupación a todos, los cuales aparentemente han sido desactivados o efectivamente no ha pasado a mayores. Así que lo mismo para tus compañeros que me han preguntado sobre Venezuela, es un tema que lo tomamos con mucha cautela y que cuando efectivamente tengamos algo definido y que efectivamente tengamos algún avance en esa materia, se los vamos a comunicar. Así que efectivamente, y de hecho, bueno, vos sos de Brasil, Brasil efectivamente está en línea con que es un tema que no puede escapar a las convenciones internacionales, no puede escapar a las buenas prácticas y a la ley y al respeto por no solo la Argentina, sino que en ningún país del mundo se puede atacar o intentar quitarle el valor que tiene una embajada de una república o de un país extranjero. Así que estén atentos a las novedades, pero en principio no tengo mucho más que te pueda contar desde aquí. Bueno, listo, muchísimas gracias. Hasta luego.